El aire en la plantación de Beaumont no se movía. Se había vuelto denso, pesado, una masa invisible que ahogaba el sonido y se aferraba a la piel como una mortaja húmeda. Hacía una hora, el chasquido del látigo había sido el único lenguaje. Ahora, en su ausencia, quedaba un silencio que era mucho más ruidoso. No era la quietud del agotamiento, esa paz rota por el zumbido de los insectos y el suspiro colectivo del sufrimiento. Este era un silencio diferente, era un objeto, una construcción sólida y deliberada, erigida por 200 almas en el preciso instante en que la vida de una mujer embarazada se extinguía en el polvo. Era un muro invisible, y cada persona esclavizada en los campos de caña de azúcar de Luisiana era un ladrillo. La opresión había exigido una respuesta, y la comunidad, sin una sola palabra, había elegido el vacío como su arma. Era un lenguaje que el poder no sabía cómo interpretar, y eso lo convertía en una amenaza inmediata y palpable. Desde la veranda de la casa principal, Beaumont observaba su dominio. Vio los cuerpos inmóviles, las cabezas bajas, la quietud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Lo interpretó como el sello final de su victoria, la prueba irrefutable de su poder absoluto. El castigo había sido ejemplar, diseñado para pulverizar cualquier semilla de desafío, y el silencio que le siguió era, para él, la evidencia del éxito. Era el silencio del miedo, de la sumisión total, del espíritu quebrado. Se sirvió un vaso de licor, sintiendo el calor del sol en su rostro y la satisfacción de un orden restaurado. No podía sentir la verdadera naturaleza de esa quietud. Desde su elevada posición, la ausencia de ruido era simplemente paz. No entendía que lo que estaba presenciando no era el final de una rebelión, sino su verdadero y aterrador comienzo. Uno que no necesitaría gritos ni armas para desmantelar su mundo pieza por pieza desde adentro. A nivel del suelo, entre los surcos de caña, sus 3 capataces sentían algo muy diferente. Estaban acostumbrados al miedo, a provocarlo y a gestionarlo. Pero esto no era miedo. El miedo tenía un sonido, el llanto ahogado, el murmullo suplicante, el temblor de un cuerpo. Esto era una nada compacta, una negación colectiva a reconocer su autoridad. Los capataces caminaban entre las filas de trabajadores, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo, y sentían el peso de cientos de miradas que nunca se levantaban para encontrarlos. Era como moverse a través del agua. Cada paso requería un esfuerzo antinatural. La atmósfera, antes cargada de un terror que podían manipular, ahora estaba saturada de una voluntad unificada y silenciosa. Por primera vez en sus vidas, en el lugar donde eran reyes indiscutibles, comenzaron a sentir una punzada de inquietud, la extraña y primitiva sensación de que ya no eran los cazadores. Entre ellos, Marcus mantenía la cabeza gacha, sus manos aferradas a la herramienta de corte, su cuerpo una estatua de obediencia. Nadie lo miraba, nadie lo habría señalado como diferente. Era uno más entre muchos, un rostro anónimo en un mar de sufrimiento. Pero mientras su cuerpo proyectaba su misión, su mente era un torbellino de cálculo y análisis. Él no solo sentía el silencio, lo leía. Entendía su gramática, su sintaxis, su peso estratégico. Reconocía en él la materia prima de la resistencia, una energía pura y peligrosa que, si no se canalizaba, estallaría en una conflagración suicida. El silencio de la comunidad era una declaración de guerra, pero una guerra sin un general, sin un plan. Y Marcus, que había pasado años enterrando al estratega que una vez fue bajo capas de anonimato y dolor, supo que su paz autoimpuesta había terminado. El silencio no solo era un arma, era una invocación, y lo estaba llamando por su nombre olvidado. A la mañana siguiente, la niebla del bayou se arrastró sobre los campos, espesa y blanca, borrando los bordes del mundo. El trabajo comenzó al sonido de la campana, como siempre, pero el silencio de la tarde anterior no se había roto con el amanecer, se había transformado. Ahora era un silencio productivo, eficiente, escalofriante. El ritmo de los machetes cortando la caña era perfecto, un metrónomo implacable desprovisto de cualquier sonido humano. No había cantos, ni murmullos,
ni el habitual intercambio de palabras ahogadas entre los trabajadores. Era el movimiento de una máquina perfectamente engrasada, una coreografía de obediencia robótica que resultaba mucho más desafiante que la insubordinación abierta. Los capataces observaban, cada vez más nerviosos. La plantación funcionaba mejor que nunca, pero se sentía como una tumba. La ausencia de humanidad en el trabajo era una afrenta directa a la idea de que controlaban a seres humanos. Ahora solo gestionaban autómatas silenciosos cuyo propósito se les escapaba. Marcus reconoció la firma de la desesperación colectiva. Ya había visto este tipo de energía antes, en otro lugar, en otra vida. Sabía cómo terminaba: una explosión de furia ciega, seguida de una masacre inevitable. El silencio era un polvorín. La comunidad, rota por el último acto de brutalidad de Beaumont, estaba dispuesta a morir. Pero morir sin propósito era el único pecado que Marcus ya no podía permitirse presenciar. El eco de un fracaso antiguo, de familias perdidas por una estrategia defectuosa y una traición inesperada, resonó en su mente. Su anonimato había sido su penitencia, su forma de garantizar que nunca más tendría la vida de otros en sus manos. Pero ahora, el destino le presentaba una elección imposible: mantenerse al margen y ver a su nueva comunidad aniquilada, o retomar el manto de El Tejedor y guiar esta energía silenciosa hacia un objetivo que no fuera la autodestrucción. El peso de la responsabilidad era un fantasma que había vuelto para reclamarlo. Su primera acción fue casi imperceptible, un gesto tan sutil que solo podría ser interpretado por aquellos que habían aprendido a leer el lenguaje de las sombras. Mientras trabajaba en la línea de corte, su machete golpeó una piedra oculta en el suelo, produciendo un sonido agudo y metálico, un ritmo de 3 notas rápidas. No fue un accidente, era una señal, un código olvidado que había usado años atrás para comunicar posiciones sin hablar. No miró a nadie, no esperó una respuesta, simplemente reanudó su trabajo con la misma cadencia mecánica que los demás, pero a unos metros de distancia, un anciano que afilaba las herramientas se detuvo por un instante, apenas un segundo, antes de reanudar su tarea. Y más lejos, una mujer que recogía los tallos de caña tropezó deliberadamente, cambiando su posición en el campo. La red invisible, latente durante años, había sido activada. El juego había comenzado. El capataz principal, un hombre corpulento llamado Elias, frunció el ceño. Escuchó el sonido metálico, vio al anciano detenerse y a la mujer tropezar. Por separado, no eran nada. Juntos creaban un patrón que no podía descifrar, pero que su instinto le decía que era deliberado. Se sintió observado, no por ojos, sino por una inteligencia coordinada que se movía justo por debajo de la superficie de la obediencia. La plantación, su territorio, el lugar donde su voluntad era ley, de repente se sentía ajeno, un tablero de juego cuyas reglas habían cambiado sin que nadie se lo notificara. Se acercó al lugar donde Marcus trabajaba, buscando un signo de desafío, una mirada insolente, algo que pudiera castigar, pero solo encontró la espalda encorvada de un esclavo anónimo, trabajando en silencio. La amenaza que sentía no tenía rostro, y eso la hacía infinitamente más grande. La duda, una vez plantada, comenzaba a echar raíces en su mente. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la próxima no será más ligera. El día en la plantación de Beaumont siempre comenzaba antes que el sol. No era la luz lo que dictaba el inicio de la vida, sino el sonido metálico y resonante de una campana de hierro. El primer toque era una advertencia, una sacudida que arrancaba a 200 cuerpos del breve olvido del sueño. Marcus no necesitaba la advertencia. Su conciencia siempre flotaba justo por debajo de la superficie, un centinela que nunca descansaba del todo. Se sentaba en el borde de su jergón de paja, en la oscuridad compartida de la barraca, y escuchaba el coro de quejidos ahogados, el crujido de las articulaciones cansadas y el lento arrastrar de pies sobre el suelo de tierra apisonada. Era la sinfonía de la resignación, una pieza musical que conocía de memoria, nota por nota.
Cada mañana era una repetición exacta de la anterior, un ciclo diseñado para borrar la individualidad y fundir a todos en una sola masa de trabajo. Él, sin embargo, encontraba en esa monotonía un mapa de patrones, un lenguaje predecible que analizaba en silencio. El aire de la mañana era una mentira. Llegaba fresco y cargado con el olor a tierra húmeda y vegetación del bayú, una promesa de alivio que el amanecer se encargaría de romper. Marcus se movía con una economía de movimiento que los demás confundían con agotamiento crónico. Cada paso estaba medido, cada gesto era deliberado, diseñado para conservar una energía que sabía que necesitaría mucho más allá del simple esfuerzo físico del día. No hablaba con nadie, no intercambiaba miradas. Su aislamiento era una armadura que había forjado durante años, pulida hasta volverse invisible. Los demás lo veían como un hombre quebrado por el sistema, uno más de los tantos fantasmas que caminaban por los campos. No sabían que su silencio no era vacío, sino una fortaleza. Dentro de esa quietud, observaba, calculaba y recordaba. Recordaba un tiempo en el que su mente era un arma, y se aseguraba cada día de que esa arma permaneciera oculta, incluso para él mismo. La procesión hacia los campos de caña comenzaba con el segundo toque de campana. Era una marcha lenta y silenciosa, una serpiente de sombras que se deslizaba por los senderos de tierra bajo la atenta mirada de los capataces a caballo. Sus siluetas se recortaban contra el cielo pálido del amanecer, figuras de poder absoluto que no necesitaban hablar para comunicar su autoridad. El chasquido ocasional de una fusta contra una bota de cuero era suficiente. Marcus mantenía la cabeza gacha, su mirada fija en los talones del hombre que caminaba delante de él. Esta postura de sumisión era una máscara, un camuflaje que le permitía usar su visión periférica para registrarlo todo. La posición de cada capataz, el estado de sus caballos, la forma en que el peso de sus armas los hacía inclinarse ligeramente en la silla. Eran detalles pequeños, insignificantes para cualquiera, pero para él eran piezas de un rompecabezas que su mente no podía dejar de armar. Al entrar en los cañaverales, el mundo se encogía. Los tallos de caña, de más de 3 metros de altura, se alzaban como los muros de un laberinto verde y claustrofóbico. Bloqueaban la brisa, atrapando el calor y la humedad en pasillos estrechos, donde el aire se volvía espeso y difícil de respirar. El sonido también cambiaba, se amortiguaba, creando una sensación de aislamiento aún más profunda. Aquí, cada hombre y cada mujer trabajaban en su propio universo de sudor y esfuerzo, con el único sonido del machete cortando los tallos y el zumbido incesante de los insectos. Para los capataces, estos pasillos eran una herramienta de control, separando a los trabajadores e impidiendo la comunicación. Para Marcus, eran un territorio familiar, un paisaje que había aprendido a leer como un libro. Conocía los lugares donde el suelo era más firme, donde el sonido viajaba de forma extraña, donde una sombra podía ocultar a un hombre por completo. El trabajo era brutal, una coreografía de fuerza y resistencia que duraba desde el amanecer hasta el anochecer. El movimiento de cortar la caña era rítmico, casi hipnótico. Un golpe de machete en la base, otro para quitar las hojas superiores y luego arrojar el tallo limpio a la pila. Cientos de hombres repetían este movimiento miles de veces al día, sus cuerpos moviéndose al unísono, impulsados por el miedo y la costumbre. Marcus ejecutaba la tarea con una precisión impecable. Su hoja siempre encontraba el ángulo perfecto. Su cuerpo se movía sin un solo gesto desperdiciado. No trabajaba más rápido que los demás, ni más lento. Su objetivo era la mediocridad perfecta, la invisibilidad dentro del ritmo colectivo. Esta eficiencia mecánica no era para impresionar a los capataces, sino para liberar su mente. Mientras su cuerpo trabajaba en piloto automático, su atención estaba en otra parte, analizando las rutinas de vigilancia, memorizando los puntos ciegos. La vigilancia era constante, una presión invisible que se sentía incluso cuando los capataces no estaban a la vista. Elías, el capataz principal, patrullaba los bordes de los campos, su presencia una amenaza latente. Los otros dos se movían entre las hileras, sus voces ásperas rompiendo el silencio para lanzar una orden
o una amenaza. Creían que su control era absoluto, que la obediencia que veían era un reflejo de su poder. No podían concebir que, bajo esa superficie de sumisión, existiera un pensamiento independiente. Veían cuerpos, no mentes. Veían herramientas, no personas. Esta ceguera, Marcus lo sabía, era su mayor debilidad. Su arrogancia se basaba en la premisa de que sus víctimas eran simples, incapaces de estrategia o engaño. Y cada día, Marcus reforzaba esa creencia con su actuación de un hombre insignificante, cuyo espíritu había sido vaciado por el trabajo y el sol. La violencia era el lubricante que mantenía la máquina de la plantación en funcionamiento. No siempre era física, pero su amenaza impregnaba cada segundo. El sonido del látigo, incluso a distancia, era suficiente para acelerar el ritmo de trabajo, para tensar los músculos de la espalda de cada persona en el campo. Marcus había aprendido a disociarse de ese sonido. Lo registraba como información, la ubicación de un capataz, su nivel de frustración, el objetivo de su ira. Cada estallido de brutalidad era una lección sobre la psicología del opresor. Revelaba sus miedos, sus inseguridades y los límites de su paciencia. Mientras otros se encogían de miedo, Marcus archivaba estas observaciones. Entendía que el terror era una herramienta predecible, y todo lo que era predecible, sin importar cuán terrible fuera, podía ser contrarrestado si se entendía su mecanismo interno. El sol del mediodía era un martillo que golpeaba sin piedad. El calor se elevaba desde el suelo en ondas temblorosas, distorsionando el aire y haciendo que el horizonte pareciera derretirse. La breve pausa para la comida no ofrecía un verdadero descanso. Los trabajadores se desplomaban a la sombra de los carros de caña, sus cuerpos empapados en sudor, y consumían su ración de pan de maíz y agua en silencio. Marcus siempre buscaba un lugar apartado, en el borde del grupo, donde pudiera comer sin ser molestado. Su soledad era una elección deliberada. Le permitía observar las dinámicas dentro de la comunidad, las alianzas silenciosas, las tensiones ocultas, las miradas de desesperación compartida. Era un espectador, un analista, un general retirado estudiando un campo de batalla en el que se había jurado no volver a luchar. En esos momentos de quietud forzada, su pasado a veces amenazaba con emerger. Un rostro en la multitud, una inflexión en una voz lejana, podía desencadenar un eco de lo que había perdido. Recordaba a su familia, a su comunidad, el peso de sus esperanzas depositado sobre sus hombros. Recordaba el sabor metálico del fracaso, la imagen de su plan desmoronándose por la traición. El dolor seguía allí, una brasa ardiente enterrada bajo capas de ceniza. Su anonimato en la plantación de Beaumont era su penitencia, su exilio autoimpuesto. Había elegido la insignificancia como un escudo para proteger a los demás de sus ambiciones, de su capacidad para tejer destinos. Creía que al no ser nadie, no podría hacerle daño a nadie. Era una paz frágil, construida sobre la negación de su propia naturaleza. La comunidad esclavizada tenía sus propias reglas no escritas, una compleja red de comunicación y apoyo que existía justo por debajo de la superficie del control de los capataces. Se comunicaban a través de gestos, de canciones de trabajo con significados ocultos, de silencios que hablaban más que las palabras. Marcus entendía este lenguaje, pero rara vez participaba en él. Mantenerse al margen era parte de su estrategia de supervivencia. Involucrarse significaba crear lazos, y los lazos eran una vulnerabilidad que no podía permitirse. Observaba a los ancianos enseñar a los jóvenes a sobrevivir, a las mujeres compartir cargas y consuelo, y sentía una punzada de anhelo. Era parte de una comunidad, pero no pertenecía a ella. Era un fantasma que caminaba entre los vivos, guardando sus secretos y sus cicatrices para sí mismo. Elías, el capataz, a veces se detenía a observar a Marcus. Veía a un hombre de casi 40 años, con la espalda ligeramente encorvada por el trabajo y una expresión vacía en el rostro. Veía un esclavo modelo, eficiente, silencioso, obediente. No detectaba ni un atisbo de desafío, ni una chispa de inteligencia en sus ojos bajos. Para Elías, Marcus era el resultado perfecto del sistema, un espíritu domesticado,
un cuerpo útil sin una voluntad propia. Esta evaluación era precisamente el objetivo de Marcus. Había cultivado esa percepción con el mismo cuidado con el que un granjero cultiva su cosecha. La subestimación de su enemigo era el terreno más fértil en el que podía sembrar las semillas de su estrategia, aunque rezaba cada día para no tener que cosechar nunca lo que plantara. El día se desvanecía lentamente, el sol tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El calor comenzaba a ceder, reemplazado por la humedad pegajosa de la noche que se arrastraba desde el pantano. El toque final de la campana señalaba el fin de la jornada laboral. La marcha de regreso a las barracas era aún más lenta que la de la mañana, los cuerpos pesados por el agotamiento. El silencio en el camino de vuelta era diferente, más denso, cargado con el peso del día. No era el silencio de la anticipación, sino el del agotamiento. Era un estado de existencia suspendida, un breve interludio antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Para la mayoría, era un momento para apagar la mente. Para Marcus, era cuando el verdadero trabajo comenzaba, el trabajo de analizar, planificar y prepararse para un futuro que esperaba que nunca llegara. Las noches en las barracas estaban llenas de los sonidos de la humanidad reprimida, el murmullo de una oración, el llanto ahogado de un niño, la tos seca de un anciano. El espacio era comunal, la privacidad un lujo inexistente. Marcus encontraba su propio espacio en la quietud de su mente, mientras otros buscaban consuelo en el contacto humano o en los recuerdos de una vida anterior. Él repasaba los eventos del día, trazaba mapas mentales de la plantación, actualizaba los patrones de movimiento de los capataces, evaluaba el estado de ánimo de la comunidad. Era un ejercicio mental, una disciplina para mantener su habilidad más peligrosa, afilada pero enfundada. No estaba planeando una rebelión. Se estaba preparando para sobrevivir a una. El pantano que bordeaba la plantación era una frontera, tanto física como psicológica. Para Beaumont y sus hombres, era un lugar de miedo y superstición, un territorio hostil lleno de peligros invisibles que evitaban a toda costa. Para la comunidad esclavizada, era un lugar de doble filo, una posible ruta de escape, pero también una tumba casi segura. Para Marcus, el Bayou era un libro de texto. En sus escasos momentos libres, su mirada se perdía en la densa vegetación. Conocía los sonidos de sus criaturas, las propiedades de sus plantas, los secretos de sus aguas estancadas. Su conocimiento del pantano era otra habilidad oculta, una pieza más de su pasado que mantenía enterrada. Era su santuario y su último recurso, un lugar donde las reglas de Beaumont no aplicaban. La rutina diaria era un mecanismo de control perfecto. La previsibilidad de cada día, la monotonía del trabajo y la amenaza constante de violencia creaban una ilusión de orden inmutable. Daba la sensación de que el mundo de la plantación siempre había sido así y siempre lo sería. Esta normalidad opresiva era la base del poder de Beaumont. Se basaba en la creencia de que cualquier forma de resistencia era inútil, que el sistema era demasiado grande, demasiado fuerte para ser desafiado. Marcus entendía esta ilusión mejor que nadie. Sabía que los sistemas más rígidos son a menudo los más frágiles. Solo necesitaban la presión adecuada, aplicada en el lugar correcto, en el momento preciso, para que comenzaran a aparecer las grietas. A veces, Marcus se permitía sentir el peso de su autoimpuesto exilio. Miraba a los niños jugar entre las barracas, sus risas breves y preciosas, en un mundo que intentaba silenciarlos, y veía los fantasmas de sus propios hijos. Veía a las familias aferrarse unas a otras, encontrando fuerza en su unidad, y sentía la profunda soledad de su aislamiento. Había elegido este camino para protegerlos, para asegurarse de que su conocimiento no los llevara a una tumba prematura como había ocurrido antes. Pero el costo era un vacío constante, un recordatorio diario de que había sobrevivido mientras que otros, a quienes amaba y lideraba, no lo habían hecho. Su paz era la paz de un cementerio, silenciosa y llena de espectros. La vida en la plantación fluía como un río lento y fangoso, cada día indistinguible del anterior. Marcus se movía con la corriente, un trozo de madera anónimo arrastrado por la fuerza del sistema. Su disfraz era perfecto,
Era un cortador de caña, nada más, un hombre sin pasado y sin futuro, cuya única función era producir riqueza para otro. Los capataces lo ignoraban, sus compañeros lo dejaban en paz, y Beaumont ni siquiera sabía su nombre. Esta era la normalidad que había construido, un mundo predecible, opresivo y seguro en su brutalidad. No sabía que esta ilusión de control, tanto la de Beaumont como la suya propia, estaba a punto de ser destrozada por un solo acto de crueldad que haría que el silencio dejara de ser un refugio para convertirse en un arma. Así transcurrían sus días, en un equilibrio cuidadosamente mantenido entre la sumisión externa y la vigilancia interna. Marcus era un espectador en su propia vida, un estratega que se negaba a jugar, observaba las piezas moverse en el tablero, entendía las reglas del juego y conocía las debilidades del oponente, pero se mantenía inmóvil. Cada amanecer era una renovación de su voto de inacción. Cada anochecer, una confirmación de que había sobrevivido un día más sin poner en peligro a nadie. El mundo funcionaba según reglas predecibles, y mientras esas reglas se mantuvieran, él permanecería en las sombras. Era un volcán inactivo, convencido de que nunca más entraría en erupción, ignorando la presión que se acumulaba lentamente bajo la superficie, esperando la fisura que lo liberaría todo. La normalidad en la plantación de Beaumont era una construcción frágil, mantenida por la rutina y el miedo. La primera fisura apareció una tarde de martes, no con un grito, sino con el chasquido seco de la madera. El mango de un hacha utilizada para despejar el sotobosque en el borde del pantano se partió limpiamente en dos. El hombre que la sostenía se quedó mirando los trozos en sus manos, su rostro una máscara de confusión. No había signos de podredumbre ni debilidad en la madera. La rotura era demasiado perfecta, demasiado limpia. Marcus, trabajando a unos metros de distancia, registró el incidente sin girar la cabeza. Vio la línea de fractura antinatural en la madera, el ligero biselado en el borde que solo un ojo entrenado podría identificar como intencional. No fue un accidente, fue un mensaje. Alguien en algún lugar había comenzado a probar la resistencia de las herramientas que mantenían el sistema en funcionamiento, tanto literal como figuradamente. El silencio que siguió al chasquido fue diferente, cargado con una nueva pregunta. Elías llegó al lugar, atraído por la repentina pausa en el ritmo del trabajo. Miró el hacha rota, luego al hombre que la sostenía, y su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Lo interpretó como negligencia, una excusa para holgazanear. Su reprimenda fue un torrente de insultos y amenazas, pero sus palabras carecían de su convicción habitual. Había algo en la quietud de los otros trabajadores, en sus espaldas inmóviles y sus rostros ocultos, que lo inquietaba. Se sentía como si estuviera gritando en una habitación vacía. La obediencia silenciosa que antes lo envalentonaba, ahora se sentía como un juicio. Le arrebató las piezas rotas al hombre y las arrojó hacia el pantano, un gesto de autoridad que se sintió hueco. Mientras se alejaba, sintió el peso de las miradas en su espalda, aunque nadie había levantado la vista. La duda, una vez sembrada, comenzaba a germinar en la tierra fértil de su arrogancia, una pequeña maleza de inquietud. Esa noche, un rumor se deslizó por las barracas, tan intangible como el humo de una fogata. No hablaba de rebelión ni de desafío, sino de algo mucho más antiguo. Se decía que el pantano estaba despertando, que los espíritus del bayú estaban disgustados por la sangre derramada en su tierra. Alguien afirmó haber escuchado un susurro en el viento que venía de los cipreses, mientras que otro juró haber visto ojos brillantes entre las raíces de los manglares. Eran historias diseñadas para el consumo interno, un folclore instantáneo que daba un marco sobrenatural a su resistencia silenciosa. Pero también eran un arma. Marcus escuchaba los susurros desde su jergón, reconociendo la brillantez de la estrategia. Sabía que estas historias, una vez que llegaran a los oídos de los supersticiosos capataces, harían más daño que un hacha rota. Estaban convirtiendo el mayor miedo del enemigo, el pantano desconocido, en un aliado invisible. Beaumont, en la comodidad de la casa principal, permanecía ajeno a las corrientes subterráneas que recorrían su plantación. Para él,
El mundo era una serie de cifras en un libro de contabilidad. Notó la ligera disminución en la cantidad de madera despejada ese día y la registró como una molestia. Llamó a Elías y le ordenó que aumentara la presión, que se asegurara de que las cuotas se cumplieran sin excusas. No le interesaban las hachas rotas ni los rumores. Su poder se basaba en la suposición de que el miedo era la única emoción relevante que sus trabajadores podían sentir. No podía concebir la existencia de una voluntad colectiva o una estrategia coordinada. Su desconexión era su mayor punto ciego. Desde su perspectiva, cualquier problema en la plantación era un fallo mecánico que podía solucionarse con una aplicación más rigurosa de la violencia, como un granjero que golpea una máquina para que vuelva a funcionar. La segunda fisura fue más profunda, más costosa. A la mañana siguiente, el molino de azúcar, el corazón palpitante de la operación de Beaumont, se detuvo con un chirrido metálico que resonó en toda la plantación. Una de las ruedas dentadas principales, una pieza de hierro fundido del tamaño de un hombre, se había atascado. Una inspección más cercana reveló una pequeña cuña de metal, del mismo tipo que se usaba para afilar los machetes, alojada entre dos de los dientes. Parecía un descuido, una herramienta perdida que había caído en el mecanismo por accidente, pero la ubicación era demasiado precisa, el resultado demasiado devastador. El molino quedaría inactivo durante días. El tiempo justo para que una porción significativa de la caña recién cortada comenzara a fermentar, arruinándose. Marcus observó la conmoción desde la distancia, su rostro inexpresivo. En su mente, calculaba el costo financiero para Beaumont y el creciente costo psicológico para sus capataces. La furia de Beaumont fue volcánica. El sabotaje del molino no era una simple molestia, era un ataque directo a sus ganancias. Descendió de la casa principal como una tormenta, su rostro rojo de ira. No gritó a los trabajadores. Su desprecio por ellos era demasiado grande como para atribuirles tal ingenio. En cambio, dirigió toda su ira hacia Elías. Lo acusó de incompetencia, de ceguera, de haber perdido el control. Elías, humillado frente a los hombres que se suponía que debía dominar, no tenía a quién culpar. No había un solo rostro desafiante, ni una sola persona fuera de lugar. Estaba atrapado entre la ira de su empleador y el muro de silencio de la comunidad. Su autoridad, ya erosionada, comenzó a desmoronarse visiblemente. Por primera vez, el miedo en sus ojos no era por los hombres que controlaba, sino por el hombre que lo controlaba a él. Impulsado por la humillación y una creciente desesperación, Elías necesitaba reafirmar su poder de la manera más cruda posible. Eligió a su víctima al azar, un anciano llamado Samuel, que afilaba herramientas a un ritmo lento pero constante, fue acusado de pereza. Elías lo arrastró al centro del patio y lo golpeó con el reverso de su mano. Un acto de violencia casual y mezquina diseñado para recordar a todos quién mandaba. La comunidad observó sus cuerpos inmóviles, sus rostros impasibles, pero el silencio que siguió al golpe fue diferente. Ya no era solo una negación de la autoridad, era una condena. Contenía un peso, una densidad que parecía absorber el sonido y la luz. Marcus vio el acto no como una muestra de fuerza, sino como el último recurso de un hombre que había perdido todas las demás herramientas de control. La violencia de Elías no estaba rompiendo el silencio, lo estaba solidificando, convirtiéndolo en un arma. A la mañana siguiente, la guerra psicológica se intensificó. En el sendero de tierra que Elías recorría cada mañana en su caballo, alguien había dejado un objeto. Era un pequeño muñeco hecho de musgo español y ramitas, atado con un trozo de tela roja arrancado de la camisa de un trabajador de campo. Tenía dos pequeños guijarros negros como ojos y una pluma de cuervo clavada en el pecho. No era una amenaza explícita, pero en el folclore del Bayou, su significado era inconfundible. Una maldición, un aviso. Elías detuvo su caballo, su rostro perdiendo todo color. Miró a su alrededor, hacia los campos de caña silenciosos y la línea de árboles del pantano, y por primera vez se sintió completamente vulnerable. El enemigo que enfrentaba no era de carne y hueso, sino una fuerza invisible que conocía sus miedos más profundos.
Desmontó y aplastó el muñeco con su bota, pero el gesto fue de miedo, no de desafío. Marcus observaba estas escaladas con una creciente sensación de aprensión. Él no estaba detrás de estos actos, pero los entendía perfectamente. Reconocía la mano de los ancianos de la comunidad, usando la sabiduría y el folclore como armas. Veía la inteligencia de una resistencia que se negaba a usar la violencia directa. Sin embargo, también veía el peligro. Cada acción provocaba una reacción más desesperada de sus opresores. El sistema estaba siendo presionado, pero aún no se había roto. Su juramento de no intervención se sentía cada vez más como una abdicación. Sabía que esta escalada, si no se guiaba, terminaría en una explosión de furia ciega, ya fuera por parte de Elías o de la comunidad. Estaba presenciando la preparación de una masacre, y su inacción lo convertía en cómplice silencioso. El peso de su pasado comenzaba a aplastarlo. El miedo de Elías se volvió contagioso. Los otros dos capataces, hombres que se enorgullecían de su brutalidad, comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Ya no patrullaban solos, moviéndose siempre en parejas. Evitaban los bordes de los campos que colindaban con el pantano, y sus miradas se desviaban constantemente hacia las sombras que se movían entre los altos tallos de caña. La plantación, que una vez fue su reino, se había transformado en un territorio hostil. La perfecta obediencia de los trabajadores ya no era reconfortante, era siniestra. Cada espalda encorvada parecía ocultar una amenaza. Cada silencio parecía una conspiración. Comenzaron a beber más, sus voces volviéndose más fuertes y estridentes en un intento de ahogar su propia paranoia. Su control, basado enteramente en la intimidación, se estaba disolviendo porque ahora eran ellos los que se sentían intimidados. La noche trajo consigo un nuevo asalto a sus nervios. Desde las profundidades del bayou comenzó a sonar un tambor. El ritmo era bajo, lento y constante, como el latido de un corazón gigante. Era tan sutil que al principio podía confundirse con el croar de las ranas toro o el viento entre los cipreses. Pero una vez que se escuchaba, era imposible ignorarlo. Para los capataces, acurrucados en su barraca con las armas al alcance de la mano, el sonido era la banda sonora de sus peores miedos. Una señal de reunión, un llamado a la guerra desde las profundidades del pantano que tanto temían. Para la comunidad esclavizada, el sonido era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que no estaban solos, de que había un poder en el mundo que Beaumont no podía controlar. El tambor no rompía el silencio, le daba un pulso. En medio de esta creciente tensión, las acciones de Marcus eran casi invisibles, pero profundamente significativas para quienes sabían qué buscar. Cuando vio a uno de los capataces, enloquecido por el miedo y el alcohol, a punto de atacar a un niño por una ofensa imaginaria, Marcus dejó caer deliberadamente una pila de caña, creando una distracción que desvió la atención del hombre el tiempo suficiente para que el niño escapara. En otra ocasión, compartió su ración de agua con Samuel, el anciano que había sido golpeado, un gesto silencioso de solidaridad que fue observado por todos. No estaba liderando, no estaba incitando, estaba podando las ramas más peligrosas del conflicto, tratando de evitar que el fuego se extendiera demasiado rápido. Estaba gestionando la crisis, no creándola, desempeñando el papel de un pastor invisible que guiaba a su rebaño a través de un campo minado. Beaumont, atrincherado en su mansión, finalmente se dio cuenta de que la situación iba más allá de la simple incompetencia. Elías le trajo historias de muñecos vudú, tambores nocturnos y sabotaje, sus ojos desorbitados por el miedo. Pero Beaumont no vio lo que Elías vio. En lugar de una amenaza invisible y sobrenatural, vio una insurrección organizada, y eso era algo que entendía y despreciaba. Despidió las advertencias de Elías como cobardía y superstición. Su arrogancia no le permitía admitir que su control se había desvanecido. Para él, la solución era simple y directa, una demostración de fuerza abrumadora. Decidió que lideraría personalmente una partida al amanecer para aplastar esta rebelión silenciosa, para encontrar al líder y hacer un ejemplo que se recordaría durante generaciones. Creía que iba a cazar,
sin darse cuenta de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Al caer la noche, el sonido del tambor se detuvo, dejando un silencio aún más profundo y expectante. Marcus estaba de pie junto a las últimas hileras de caña, mirando a través de la oscuridad hacia las luces brillantes de la casa principal. Podía sentir la ira y la arrogancia que emanaban de ella, una energía caliente y peligrosa. Luego se giró y miró hacia la negrura impenetrable del bayú, de donde había venido el tambor. De allí emanaba una energía diferente, fría, paciente, antigua. Estaba de pie en el límite entre dos mundos, entre la furia predecible del opresor y la estrategia silenciosa de los oprimidos. La normalidad se había roto por completo. Lo que vendría con el amanecer ya no era una cuestión de sí, sino de cómo, y en ese silencio, bajo un cielo sin estrellas, Marcus supo que su tiempo como espectador había terminado. El amanecer llegó no como una promesa, sino como una sentencia. Una capa de niebla, más densa y blanca que nunca, se aferraba al suelo, transformando la plantación en un paisaje fantasmal. Beaumont emergió de la casa principal, su rostro una máscara de furia fría. A su lado, los dos capataces restantes y un puñado de hombres de plantaciones vecinas, reclutados durante la noche, formaban una partida de caza nerviosa. No había arrogancia en sus movimientos, solo una tensión quebradiza. Sostenían sus rifles con demasiada fuerza, sus nudillos blancos, sus miradas saltando de una sombra a otra. Iban a aplastar una rebelión, pero se sentían como hombres entrando en una tumba. El silencio de la plantación no era de miedo, era de expectación. Era el silencio de una trampa de acero, esperando pacientemente a que la presa diera el último paso. La niebla amortiguaba el sonido de sus botas, haciendo que su avance pareciera irreal, como un sueño febril del que no podían despertar. Marcus observaba desde la cubierta de una hilera de caña particularmente densa. No estaba solo. A su alrededor, esparcidos en un perímetro invisible, estaban los hombres y mujeres más confiables de la comunidad. No llevaban armas, sus manos estaban vacías, pero sus mentes estaban llenas de instrucciones precisas. Marcus les había hablado en la oscuridad, no con palabras de odio o venganza, sino con la lógica fría de la supervivencia. Había usado frases cortas, gestos, dibujos en la tierra. Cada persona conocía su papel: ser un eco, una sombra, un callejón sin salida. No eran un ejército, eran un entorno. Se habían convertido en una extensión del pantano, un laberinto viviente diseñado para desmantelar la mente de sus cazadores. Marcus ajustó la correa de cuero de una pequeña bolsa que llevaba al hombro, un objeto que nadie le había visto llevar antes, y dio la señal, un silbido bajo que imitaba a la perfección el llamado de una lechuza del pantano. La partida de Beaumont entró en los cañaverales y el mundo exterior desapareció. La niebla y los altos tallos crearon un efecto de ceguera blanca, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. La humedad se pegaba a su piel, y el silencio era tan absoluto que podían oír el latido de sus propios corazones. Beaumont, decidido a proyectar una autoridad que ya no sentía, gritó una orden. La palabra fue absorbida por la vegetación, muriendo a pocos metros de su boca. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento. A su derecha, un fuerte crujido, como si una docena de hombres se movieran a la vez. Varios de los hombres de la partida giraron y dispararon a ciegas contra la pared de caña. El sonido de los disparos fue ensordecedor, pero la respuesta fue el silencio. No hubo gritos, ni el sonido de un cuerpo cayendo, solo el eco de su propia violencia, que ahora se sentía inútil y estúpida. Mientras la atención de la partida estaba fija en la dirección de los disparos, el anciano Samuel, posicionado en el otro extremo del campo, dejó caer una pesada cadena de metal contra un carro abandonado. El estruendo metálico hizo que el resto de la partida se girara bruscamente, creyendo que estaban siendo flanqueados. Beaumont, frustrado, los dividió. Envió a la mitad de sus hombres a investigar un sonido mientras él y los demás avanzaban por el camino principal. Fue su primer error táctico, un error que Marcus había anticipado. El grupo más pequeño, ahora aislado, se adentró en un sendero que parecía claro, sin saber que cada paso
los alejaba más de su líder. Marcus los observó pasar, inmóvil como una estatua de piedra, y notó como uno de los capataces, al agacharse para pasar bajo una rama, dejó al descubierto una cicatriz en su muñeca, una marca de grillete. La vista provocó un tic casi imperceptible en la mandíbula de Marcus, una reacción fugaz que delataba un recuerdo enterrado. El grupo de Beaumont continuó su avance, pero el camino que seguían comenzó a cambiar sutilmente. Nuevos senderos aparecían donde no debería haberlos, mientras que los caminos familiares se encontraban bloqueados por montones de caña recién cortada, apilada de una manera que parecía demasiado deliberada, demasiado ordenada. No era el trabajo descuidado de los cortadores, era la obra de un ingeniero. Beaumont se detuvo frente a una de estas barricadas. La forma en que los tallos estaban entrelazados, creando una barrera sólida y eficiente, le recordó algo. Recordó las historias que su padre le contaba sobre las tácticas de los cimarrones en las islas, cómo usaban la propia jungla para construir fortificaciones improvisadas. Un escalofrío de duda recorrió su espalda. Esto no era la furia ciega de esclavos rebeldes. Esto era una mente que estaba jugando con ellos, guiándolos como a ratas en un laberinto. El humo fue lo siguiente, espeso, blanco y acre. Comenzó a filtrarse a través de la caña desde múltiples direcciones a la vez. No era el humo de un gran fuego, sino de muchos pequeños, alimentados con hojas húmedas y raíces de pantano que producían más humo que llamas. La niebla se mezcló con el humo, creando una atmósfera sofocante e impenetrable. Los hombres comenzaron a toser, sus ojos lloraban. El pánico, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, comenzó a aflorar. Se llamaban unos a otros, pero sus voces sonaban extrañas y distantes en el aire denso. Beaumont gritó que mantuvieran la formación, pero ya no había formación que mantener. Estaban dispersos, ciegos y asfixiándose lentamente. La plantación, su fuente de riqueza y poder, se había convertido en un arma usada en su contra con una eficacia aterradora. A través del humo, las figuras comenzaron a moverse. No atacaban, simplemente aparecían en el borde de la visión y desaparecían de nuevo en la niebla. Eran hombres y mujeres de la plantación, moviéndose en silencio, sus rostros impasibles. Su presencia era más inquietante que un ataque directo. No mostraban miedo ni ira, solo una calma sobrenatural. Uno de los hombres de Beaumont, al borde de la histeria, levantó su rifle hacia una mujer que estaba parada a unos 20 metros de distancia, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera disparar, algo golpeó la culata de su arma desde un lado. Era una piedra pequeña, lanzada con una precisión increíble desde una dirección que no pudo identificar. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para desviar su puntería y romper su concentración. La mujer se desvaneció de nuevo en el humo, dejando al hombre temblando, dándose cuenta de que lo habían perdonado deliberadamente. Beaumont se encontró solo. El humo, las voces de sus hombres y los sonidos confusos se habían desvanecido, reemplazados por un silencio opresivo. No sabía en qué dirección había corrido ni durante cuánto tiempo. Estaba perdido en el corazón de su propio dominio. Cada hilera de caña parecía idéntica a la anterior. El sol era una mancha pálida en el cielo lleno de humo, inútil como punto de referencia. Se apoyó contra un tallo de caña, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por respirar. El miedo, una emoción que siempre había infligido pero que rara vez había sentido, ahora era una cosa viva en su garganta. Fue entonces cuando vio el objeto en el suelo. Era una pequeña figura tallada en un trozo de madera de ciprés. No era un muñeco vudú como el que Elias le había descrito. Era una pieza de ajedrez. Un rey, tallado con una habilidad y paciencia que no encajaban en ese lugar. Levantó la pieza, sus dedos temblorosos trazando las líneas limpias de la talla. Era una declaración, un mensaje que no podía malinterpretar. No estaba lidiando con salvajes supersticiosos. Estaba enfrentando a un oponente, a un jugador que lo había superado en cada movimiento. El rey en su mano se sentía pesado, como una sentencia. El hombre que buscaba, el instigador, el líder de esta rebelión silenciosa, no solo era un estratega, era alguien que entendía el simbolismo.
que entendía el poder no solo como fuerza bruta, sino como un juego mental. De repente, la imagen de uno de sus esclavos de campo le vino a la mente. Un hombre silencioso, anónimo, que nunca levantaba la vista. Marcus. No había ninguna razón para sospechar de él, y sin embargo, la idea se aferró a su mente con una certeza helada. El hombre invisible, el que observaba. En ese momento de revelación, la bolsa que Marcus llevaba adquirió un nuevo significado en la mente del espectador. La forma en que se movía, la economía de sus gestos, su conocimiento del terreno. Los fragmentos comenzaron a encajar. Uno de los hombres de Beaumont, que había servido en las guerras contra los seminolas en Florida, había comentado antes de entrar en los campos que las barricadas le recordaban las tácticas de los nativos. No luchan como nosotros, había dicho con un nerviosismo que Beaumont había despreciado como cobardía. Usan el suelo bajo tus pies, te hacen derrotarte a ti mismo. La frase ahora resonaba en la mente de Beaumont como una profecía. No estaba luchando contra sus esclavos, él estaba luchando contra el terreno mismo, un terreno que ahora tenía un cerebro y una voluntad. La partida de Beaumont estaba completamente desmantelada. Algunos de sus hombres, desarmados y aterrorizados, fueron encontrados horas después vagando por el borde de la carretera, hablando de fantasmas en la niebla. Otros, incluido el capataz restante, fueron rodeados en silencio, sus armas retiradas y abandonados en las partes menos profundas del pantano, para que encontraran el camino de regreso, humillados y quebrados. No se derramó ni una gota de sangre de los cazadores. La victoria de Marcus no se basaba en la aniquilación, sino en el desmantelamiento. Destruyó su cohesión, su confianza y, lo más importante, su creencia en su propia superioridad. Los dejó con una historia que nadie creería, una historia de una plantación que se había vuelto contra ellos, dirigida por una inteligencia invisible. Beaumont dejó caer la pieza de ajedrez. El sonido del pequeño trozo de madera al golpear la tierra húmeda fue el único ruido en su mundo silencioso. Se dio cuenta de que la caza había terminado, pero que él no era el cazador. Siempre había sido la presa. La trampa no era el campo de caña ni el humo. La trampa era su propia arrogancia, la creencia de que las personas a las que oprimía eran objetos sin mente, incapaces de una estrategia tan compleja y devastadora. Miró a su alrededor, a los muros verdes que lo aprisionaban, y por primera vez en su vida sintió el mismo tipo de impotencia que había infligido a otros durante años. El poder no le había sido arrebatado, se había disuelto, revelándose como la ilusión que siempre fue. Samuel, el anciano, encontró a Marcus más tarde, cerca del borde del pantano. El estratega estaba lavándose la cara en un arroyo, el agua fría corriendo sobre sus manos. No parecía un vencedor, parecía un hombre que acababa de realizar una tarea difícil y necesaria. Samuel se detuvo a su lado y le tendió un trozo de pan de maíz. Marcus lo aceptó con un leve asentimiento. «El tejedor ha vuelto a su telar», dijo Samuel en voz baja, no como una pregunta, sino como una afirmación. Marcus no respondió. Simplemente miró su propio reflejo en el agua oscura, el rostro de un hombre que había intentado escapar de lo que era, solo para ser arrastrado de vuelta por la marea del destino. Su silencio ya no era un escudo, sino el peso de un liderazgo que nunca había deseado. El cerco físico sobre Beaumont y sus hombres había terminado, pero para Marcus, un cerco diferente acababa de comenzar. Las miradas de su comunidad ya no eran de compañerismo en el sufrimiento, sino de expectativa. Se habían vuelto hacia él, el hombre que había convertido su silencio en un arma, y ahora esperaban que les dijera qué hacer a continuación. El anonimato que había sido su santuario durante años se había hecho añicos. Ya no era solo Marcus, el cortador de caña, era la mente detrás de la niebla, el jugador que había puesto en jaque al rey. El conocimiento de su pasado ya no era solo suyo, era una sospecha, una leyenda susurrada que comenzaba a tomar forma en la mente de todos. La víctima se había revelado como un general, y su victoria no le trajo paz, sino el peso de una guerra que apenas comenzaba. Beaumont, finalmente, se movió. No intentó encontrar una salida, simplemente se quedó quieto y esperó.
Sabía que vendrían por él. El juego había terminado. El tablero estaba despejado. Y él, el Rey Blanco, estaba completamente rodeado por piezas que ni siquiera había sabido que estaban en juego. Escuchó un movimiento en la caña cercana y levantó la vista, esperando ver el rostro de su adversario, pero no vio a nadie. Solo sintió un cambio en el aire, la sensación de una presencia que lo observaba desde todas partes y desde ninguna. La revelación final no fue que había sido derrotado, sino que nunca había estado realmente en control. Su poder había sido un castillo construido sobre la arena, y la marea silenciosa finalmente había llegado para reclamarlo. La niebla comenzó a disiparse con el sol del mediodía, revelando una plantación que parecía la misma, pero que había cambiado fundamentalmente. Las herramientas estaban en su lugar, los carros estaban donde debían estar, pero el aire estaba cargado con una nueva realidad. El equilibrio de poder no se había invertido, se había borrado. En su lugar había un vacío, una pregunta sin respuesta. Marcus se puso de pie, secándose las manos en sus pantalones. Miró hacia la casa principal, ahora un monumento a un poder caído, y luego hacia el pantano, un santuario de poder antiguo. Estaba atrapado entre los dos. El hombre que solo quería ser olvidado ahora tenía el destino de 200 almas en sus manos, una carga que había jurado nunca volver a llevar. Su victoria fue silenciosa, completa y, para él, absolutamente devastadora. El último sonido del día no fue el de la campana de trabajo, sino el del viento susurrando a través de las hojas de caña. Sonaba como un suspiro colectivo, como si la propia tierra estuviera exhalando después de una larga y tensa espera. Para Beaumont, perdido y esperando su captura, sonaba a juicio. Para la comunidad, reunida en silencio cerca de las barracas, sonaba a incertidumbre. Para Marcus, de pie solo mientras el crepúsculo teñía el cielo de púrpura, sonaba como el eco de un fracaso pasado y la premonición de una lucha futura. El cerco había funcionado, el enemigo estaba quebrado, pero la verdadera batalla, la que se libraría dentro de sí mismo, acababa de comenzar. El hombre que había tejido una trampa perfecta para su enemigo ahora se encontraba atrapado en la red de su propio pasado. La orden de Beaumont fue tan cortante como el chasquido de un látigo, pero esta vez el eco se perdió en una atmósfera que ya no le pertenecía. Exigió que el silencio se rompiera, que sus capataces restablecieran el orden natural de las cosas a través de la única herramienta que conocían, el miedo. Los dos hombres restantes, con los nervios a flor de piel y la humillación de Elías pesando sobre ellos, intentaron obedecer. Redoblaron su crueldad, pero sus acciones carecían de la antigua convicción. Sus gritos sonaban forzados. Sus amenazas se sentían huecas, como si estuvieran actuando en un escenario para una audiencia que se negaba a aplaudir o a abuchear. La obediencia silenciosa y perfecta de los trabajadores ya no era un signo de sumisión, sino un espejo que reflejaba su creciente impotencia. Cada golpe que daban, cada insulto que proferían, se sentía como si estuvieran golpeando el agua, sin encontrar resistencia sólida, solo una quietud que los absorbía y los agotaba. El primer golpe real contra la maquinaria de Beaumont no fue dirigido a un hombre, sino al metal. Durante la noche, una fina capa de arenilla, mezclada con el jugo pegajoso de la caña, fue introducida en los engranajes de la prensa secundaria, el equipo de respaldo que se estaba preparando para reemplazar al molino principal saboteado. El daño no fue evidente de inmediato. Solo cuando se puso en marcha a la mañana siguiente, el sonido de metal rechinando y un chirrido agudo y doloroso llenaron el aire, antes de que el mecanismo se detuviera con una sacudida violenta. Beaumont, al inspeccionar el daño, vio el sabotaje por lo que era, un acto de inteligencia deliberada, no un accidente. Le costaría otra fortuna en reparaciones y, lo que era más valioso, tiempo. La caña cortada seguía pudriéndose en el calor, y con ella, su autoridad, su furia, antes dirigida hacia afuera, ahora se volvía hacia adentro, envenenando la frágil lealtad de sus propios hombres, a quienes acusaba de una ceguera imperdonable. La paranoia, una vez plantada, creció como la maleza del pantano, rápida y asfixiante. El capataz más joven, un hombre llamado Thomas,
Comenzó a ver sombras donde no las había. Una tarde, mientras patrullaba el borde del campo, juró haber visto a un hombre escabullirse hacia el bayú. Cegado por la necesidad de demostrar su valía y recuperar el control, se adentró solo en el laberinto de caña, su rifle en ristre. No encontró a nadie. En su lugar, encontró un silencio que parecía seguirlo, moverse con él. Los sonidos del campo se desvanecieron, reemplazados por el susurro de las hojas de caña, que sonaban como susurros humanos. Se detuvo, girando en círculos, el sudor empapando su camisa. No estaba cazando. Se dio cuenta, con una claridad helada, de que lo habían atraído allí. Lo estaban observando, no desde una dirección, sino desde todas. La trampa no era un lugar físico, era el espacio que llenaba su mente. El regreso de Thomas fue una victoria para Marcus, lograda sin una sola herida. No lo encontraron hasta el amanecer del día siguiente, acurrucado cerca de la orilla del pantano, desarmado y cubierto de barro. Su rifle no estaba, pero tampoco tenía rasguños. Estaba físicamente intacto, pero su mente estaba rota. Balbuceaba sobre fantasmas, sobre docenas de ojos que lo observaban desde la oscuridad, sobre un silencio que tenía peso y forma. Beaumont lo despidió por cobarde y loco, pero la historia de Thomas se extendió como una enfermedad entre los pocos hombres blancos que quedaban. Su terror era más efectivo que cualquier herida física. Hablaba de un enemigo que no luchaba según sus reglas, un enemigo que podía desmantelar a un hombre sin tocarlo. La autoridad de los capataces, construida sobre la violencia física, no tenía defensa contra un ataque puramente psicológico. Su poder se estaba evaporando como el agua bajo el sol de Luisiana. El último capataz que quedaba, un hombre mayor y más cauteloso llamado Graves, se convirtió en una sombra de sí mismo. Se negó a patrullar los campos, permaneciendo cerca de los edificios principales, su escopeta siempre al alcance. Su miedo era palpable, una emanación agria que minaba la moral de los otros hombres que Beaumont había traído. La plantación, que había sido su feudo, ahora se sentía como una fortaleza sitiada, pero el enemigo ya estaba dentro de los muros, veía conspiración en cada gesto, en cada mirada baja. La perfecta eficiencia de los trabajadores se había vuelto monstruosa a sus ojos. ¿Cómo podían trabajar tan bien, tan coordinadamente, sin un líder visible? La pregunta lo atormentaba, porque la única respuesta posible era que el líder era tan sutil, tan invisible, que podría ser cualquiera, o todos ellos. La estructura de poder se había invertido por completo. Ahora eran ellos los que estaban bajo una vigilancia constante e implacable. Beaumont, consumido por la rabia y la frustración, tomó la decisión que Marcus había estado esperando. Despreciando la cobardía de sus hombres, anunció que él mismo lideraría una partida al amanecer para limpiar la plantación de esta infección. Reunió a una docena de hombres de las plantaciones vecinas, hombres arrogantes y seguros de sí mismos que se burlaban de las historias de fantasmas y tambores. Para ellos, era una simple cacería de esclavos, una oportunidad para reafirmar el orden natural del mundo con pólvora y acero. Beaumont, de pie en la veranda, les prometió una lección que se recordaría durante un siglo. No se dio cuenta de que su discurso no era una declaración de guerra, sino la aceptación de una invitación. Estaba llevando a sus hombres directamente al centro del telar, donde cada hilo ya había sido colocado con una paciencia y precisión inhumanas. Marcus no dio un discurso, no reunió a sus guerreros. Su preparación fue una serie de gestos casi imperceptibles en la penumbra del anochecer, un toque en el hombro de un hombre, una palabra susurrada a una mujer, un dibujo trazado en la tierra con una rama para Samuel. No estaba creando un ejército, sino activando un ecosistema. Cada persona tenía una tarea simple y no violenta: mover una pila de caña, hacer un ruido en un momento preciso, encender un pequeño fuego de hojas húmedas. Su genio no residía en comandar a la gente, sino en orquestar el entorno. Estaba convirtiendo la plantación en un instrumento musical, y al amanecer tocaría una sinfonía de desorientación y miedo, con los cazadores como su única y aterrorizada audiencia. Su liderazgo era invisible, su plan, una extensión de la tierra misma. La partida de Beaumont
Entró en los campos de caña justo cuando la niebla matutina era más densa, un muro blanco y húmedo que se tragaba el sonido y la luz. La confianza de los hombres comenzó a flaquear casi de inmediato. El silencio era antinatural, profundo. No había zumbido de insectos ni cantos de pájaros. Era como si la propia vida se hubiera retirado de su camino. Beaumont, sintiendo la vacilación de sus hombres, gritó una orden para que avanzaran. La palabra fue absorbida por la niebla, muriendo a pocos metros de su boca. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron. Un fuerte crujido a su izquierda, seguido por el sonido metálico de algo pesado cayendo a su derecha. Los hombres se giraron, nerviosos, levantando sus rifles hacia sombras que no existían. Estaban reaccionando a un guión que no podían leer. Sus movimientos ya no eran suyos. El laberinto se cerró a su alrededor. Los senderos familiares que usaban para patrullar habían desaparecido, bloqueados por barricadas de caña, expertamente entrelazadas. Nuevos caminos se abrían donde antes solo había maleza, llevándolos más y más profundamente hacia el corazón del campo. Beaumont, frustrado por la falta de un objetivo visible, cometió el error fundamental que Marcus había anticipado. Dividió a sus hombres. Envió a pequeños grupos en diferentes direcciones para flanquear a un enemigo que no estaba allí. En lugar de rodear a su presa, estaban aislando a sus propios hombres, entregándolos uno por uno a la desorientación y al silencio. Cada grupo, una vez separado del cuerpo principal, se perdió en la niebla, su cohesión rota, su confianza convertida en un miedo individual y solitario. Entonces llegó el humo, no el humo de un incendio, sino una niebla acre y sofocante que surgía del suelo en docenas de lugares a la vez. Eran pequeños fuegos de hojas de pantano y raíces podridas, diseñados para producir el máximo humo con la mínima luz. La visibilidad se redujo a cero. Los hombres comenzaron a toser, con los ojos llorosos, llamándose unos a otros en la oscuridad blanca. Sus voces sonaban distorsionadas, lejanas. El pánico se apoderó de ellos. Dispararon a ciegas contra movimientos imaginarios, el sonido de sus propias armas aumentando su terror. No estaban luchando contra un enemigo, estaban luchando contra sus propios sentidos, que ahora les mentían, traicionándolos en un mundo que se había vuelto hostil e incomprensible. La plantación misma se había convertido en su adversario. En medio del caos, las figuras aparecieron. No atacaban, simplemente se paraban en el borde de la visión, inmóviles y silenciosas, antes de desvanecerse de nuevo en el humo. Eran los rostros de los hombres y mujeres que habían oprimido durante años, pero ahora sus expresiones estaban vacías de miedo. No había ira ni odio, solo una calma profunda y enervante. Uno de los hombres de Beaumont, al borde de la histeria, apuntó su rifle a un anciano que lo observaba desde la niebla. Antes de que pudiera apretar el gatillo, una pequeña piedra, lanzada con una precisión asombrosa, golpeó la culata de madera de su arma. El impacto fue mínimo, pero la intención fue clara. No era un ataque, era una advertencia, una demostración de control tan absoluto que resultaba más aterrador que cualquier acto de violencia. Le estaban perdonando la vida, y ese gesto lo despojó de todo su poder. Beaumont, tropezando a través del humo y la confusión, se encontró completamente solo. Las voces de sus hombres se habían desvanecido. El sonido de los disparos había cesado. Solo quedaba el silencio y la niebla. Se apoyó contra una pared de caña, su corazón martilleando contra sus costillas, el sabor del miedo como cobre en su boca. Fue entonces cuando lo vio, colocado cuidadosamente en el suelo a sus pies. No era un muñeco de vudú ni un símbolo tribal. Era una pieza de ajedrez, un rey, tallada con una habilidad exquisita en un trozo de madera de ciprés. Lo recogió, sus dedos temblorosos sintiendo la superficie lisa y pulida. El mensaje era inequívoco. Esto no era una revuelta de salvajes, era un juego, y él acababa de recibir un jaque mate de un oponente que nunca había sabido que estaba en el tablero. La pieza de ajedrez fue el catalizador que conectó todos los puntos en la mente de Beaumont. La estrategia, la paciencia, el uso del terreno, la guerra psicológica. De repente, una imagen mental surgió con una claridad aterradora. El rostro de un cortador de caña anónimo.
Un hombre que siempre mantenía la cabeza gacha, que nunca hablaba, que se movía con una eficiencia silenciosa. Marcus, el hombre invisible. El hombre que había descartado como un espíritu quebrado. En ese instante, Beaumont comprendió la verdadera naturaleza de su enemigo. No era una turba enfurecida, era una sola mente. Una mente brillante y calculadora que lo había estado observando, estudiando y desmantelando pieza por pieza desde las sombras. El terror que sintió no fue por su vida, sino por la aniquilación total de su mundo, orquestada por alguien a quien consideraba menos que humano. La partida de Beaumont se disolvió sin derramar una sola gota de su sangre. Los hombres, desarmados y aterrorizados, fueron guiados silenciosamente fuera de los campos en pequeños grupos y abandonados en los caminos que llevaban a sus propias plantaciones. Se les dejó con sus vidas, pero sin sus armas, su orgullo y su certeza. Se les dio una historia que nadie creería, una historia de una plantación que cobró vida, de fantasmas en la niebla y de una inteligencia invisible que jugaba con ellos como si fueran niños. Marcus no los había derrotado, los había despojado de su mito de superioridad, los había convertido en los mensajeros de su propio fracaso, sembrando el miedo y la duda en las tierras vecinas de una manera mucho más efectiva que cualquier masacre. Beaumont no intentó correr. Dejó caer la pieza de ajedrez al suelo. El pequeño sonido de la madera golpeando la tierra fue el único epitafio para su reinado. Se quedó quieto, rodeado por los altos muros de caña que habían sido la fuente de su riqueza, ahora los barrotes de su prisión. Esperó. Sabía que no lo matarían. El hombre que había orquestado esto era demasiado inteligente para eso. La muerte sería un final demasiado simple. Lo que le esperaba era algo peor: la impotencia total, la supervivencia a merced de aquellos a quienes había considerado su propiedad. El cazador no solo había fallado en su caza, se había convertido en el trofeo, un símbolo viviente de un poder que se había derrumbado bajo el peso de su propio silencio. Con el sol del mediodía, la niebla y el humo comenzaron a disiparse, revelando una escena de una calma inquietante. La plantación estaba intacta, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. El antiguo orden había muerto, no en un estallido de violencia, sino en un susurro de estrategia. Marcus observaba desde la distancia, no con el aire de un conquistador, sino con el agotamiento de un hombre que ha evitado una catástrofe. Había ganado, pero la victoria solo significaba que la verdadera lucha, la de mantener a su comunidad a salvo en un mundo hostil, acababa de comenzar. El silencio que había utilizado como arma, ahora se había convertido en el lienzo sobre el cual tendría que pintar un futuro incierto. Samuel se acercó a Marcus mientras éste limpiaba la tierra de una herramienta. No hubo palabras de felicitación, solo un entendimiento compartido. El anciano miró hacia la distante casa principal, ahora una cáscara vacía de autoridad. «El rey está fuera del tablero», dijo en voz baja. Marcus asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Pero el juego no ha terminado», respondió su voz apenas un murmullo. Sabía que habían ganado la batalla por la plantación, pero la guerra contra el mundo que la rodeaba era inevitable. El tejedor había vuelto a su telar, no por elección, sino por necesidad, y los hilos que ahora tenía que tejer eran los de la supervivencia de todo un pueblo, un peso que había pasado años tratando de olvidar. El poder no había sido transferido, se había disuelto, dejando un vacío en el centro de la plantación de Beaumont. Los cazadores se habían ido, humillados y quebrados, dejando atrás a su líder, un rey sin reino. La comunidad observaba desde las barracas, no con júbilo, sino con una mezcla de asombro y aprensión. Se habían liberado de sus cadenas inmediatas, pero ahora se encontraban en una isla, un pequeño enclave de autonomía en un mar de hostilidad. La inversión de poder no fue una celebración ruidosa, sino un momento de profunda y silenciosa sobriedad. La caza había terminado, la trampa había funcionado, y ahora, en la quietud que siguió, todos, especialmente Marcus, se enfrentaban a la abrumadora pregunta de qué vendría después. Beaumont no esperó mucho tiempo. El silencio, antes un arma usada en su contra, ahora era simplemente el vacío que rodeaba su derrota.
Se quedó de pie en un pequeño claro dentro de su propio laberinto de caña, no como un rey en su castillo, sino como un animal atrapado en una trampa que finalmente había entendido. Cada susurro de las hojas, cada sombra que se movía con el viento, era una confirmación de su impotencia. Ya no buscaba una salida. Sabía que el tablero de ajedrez se había reducido a esta única casilla y que su oponente, el jugador invisible, finalmente vendría a reclamar la pieza final. La arrogancia se había evaporado, dejando solo el residuo frío y pesado de la espera. No temía a la muerte, temía al rostro que finalmente se revelaría, el rostro de la inteligencia que lo había despojado de todo. La figura que emergió de entre los tallos no lo hizo con la fanfarria de un conquistador. Marcus se movió con la misma economía de movimiento que había usado durante años para pasar desapercibido. Llevaba la misma ropa gastada, sus manos estaban callosas por el mismo trabajo, y su rostro llevaba la misma máscara de cansancio. No había ira en su expresión, ni triunfo, solo el peso de un día que aún no había terminado. Se detuvo a varios metros de Beaumont, una distancia respetuosa pero ineludible. No traía un arma, no venía con una multitud. Su sola presencia era suficiente. En su quietud, Beaumont vio el reflejo de la fuerza que lo había desmantelado, paciente, silenciosa, implacable. Era la personificación del silencio que había aprendido a odiar y a temer. Se miraron el uno al otro a través del aire denso y húmedo. Para Beaumont, era como mirar un abismo que de repente le devolvía la mirada. En los ojos de este hombre, a quien había visto cientos de veces pero nunca había observado realmente, vio una profundidad que su mente se negaba a procesar. No era el fuego del odio, sino la calma de un río profundo que ha arrastrado rocas y árboles y sigue su curso. Era una inteligencia antigua, forjada en un fuego que él no podía imaginar. La realización final, la que completó su humillación, fue que este hombre no lo odiaba. El odio habría sido un reconocimiento de su poder. Lo que veía en los ojos de Marcus era algo mucho peor. Lo veía como un problema que necesitaba ser resuelto, como una ecuación que finalmente había sido balanceada. La voz de Beaumont fue un graznido seco, arrancado de una garganta apretada por el miedo y la incredulidad. No preguntó por qué, no suplicó por su vida. Su orgullo, lo único que le quedaba, exigía una sola respuesta. «¿Quién eres?», preguntó, y la pregunta no era por un nombre, sino por un origen, por una explicación a lo imposible. ¿Cómo un cortador de caña, una herramienta, un cuerpo anónimo, podía poseer la mente de un general? La pregunta flotó en el aire, un último intento de imponer un orden comprensible en un mundo que se había vuelto del revés. Necesitaba saber que se enfrentaba a un demonio, a un espectro, a cualquier cosa menos a la simple y aplastante verdad de que había sido superado por un hombre al que consideraba su inferior. Marcus no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo, hacia la pequeña pieza de ajedrez que Beaumont había dejado caer. Lentamente se agachó. No fue un gesto de sumisión, sino de propósito. Con la misma deliberación con la que cortaba la caña, recogió el pequeño rey de madera. Lo sostuvo en la palma de su mano, sus dedos callosos rodeando la delicada talla. Luego, levantó la vista, sus ojos encontrando de nuevo los de Beaumont. No dijo una palabra. El simple acto era la respuesta. Era la firma del artista, la confesión del estratega. La pieza de ajedrez en la mano de un esclavo de campo era una imagen tan contradictoria, tan imposible, que rompía todas las reglas del mundo de Beaumont. Era la prueba visual de que el juego había sido real y que él lo había perdido. Finalmente, Marcus habló. Su voz era baja, sin inflexiones. El tono de un hombre que relata un hecho, no una victoria. «Mi nombre no importa», dijo. «Es solo uno de los muchos que he tenido». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Pero una vez, hace mucho tiempo, en un lugar cerca de la costa alemana, la gente me llamaba el tejedor. Vi cómo mi telar se deshacía por la traición. Vi a mi familia y a mis amigos masacrados porque mi plan no fue lo suficientemente fuerte. La confesión no era para intimidar a Beaumont, era para sí mismo, un reconocimiento del fantasma que lo había perseguido durante una década. Estaba nombrando su pasado,
no para reclamar una identidad, sino para aceptar la carga que venía con ella. La revelación no quebró a Beaumont, lo incendió. La idea de un esclavo con un pasado, con una identidad estratégica, era una herejía que su mente no podía tolerar. La humillación se transformó en una rabia pura y animal. Era la furia de un dios que descubre que una de sus creaciones de arcilla no solo puede pensar, sino que puede pensar mejor que él. Con un grito ahogado, se abalanzó sobre Marcus. No fue un ataque calculado, sino un acto de desesperación, un último intento de restaurar el orden natural del mundo a través de la violencia física, la única forma de poder que realmente entendía. Si podía aplastar este cuerpo, tal vez podría aplastar la idea que contenía, la idea que había destruido su realidad. Marcus no retrocedió. Se movió hacia el ataque, no con la fuerza bruta de un luchador, sino con la precisión fluida de un experto. Cuando Beaumont llegó, Marcus ya no estaba del todo allí. Desvió el torpe golpe con el antebrazo, usó el impulso de Beaumont en su contra y giró. Su mano se cerró sobre la muñeca del dueño de la plantación, mientras su otra mano aplicaba una presión precisa en un nervio del cuello. No hubo un golpe, no hubo un sonido de impacto. Fue un movimiento quirúrgico, silencioso y devastadoramente eficaz. La violencia fue tan breve y funcional que apenas calificaba como tal. Fue la aplicación de un conocimiento superior, una demostración final de que la fuerza de Beaumont era tan inútil como su arrogancia. El cuerpo de Beaumont se desplomó, no inconsciente, sino completamente impotente, sus músculos negándose a obedecer. Cayó de rodillas, jadeando, el aire silbando en sus pulmones. La fuerza lo había abandonado, drenada por un toque que no entendía. El enfrentamiento físico había durado menos de 3 segundos. Había terminado no con un vencedor celebrando sobre un vencido, sino con un hombre de rodillas mirando la tierra y otro de pie, observándolo sin ninguna emoción visible en su rostro. La superioridad que Beaumont había creído inherente a su piel, a su estatus, se reveló como la más frágil de las ilusiones, deshecha por una técnica que no pertenecía a los campos de caña. Marcus miró al hombre arrodillado a sus pies. En ese momento no vio a un enemigo ni a un tirano. Vio el eco de su propio fracaso pasado, el resultado final de la violencia, sin importar cuán justificada fuera. No había satisfacción en esta victoria, solo el amargo sabor de la necesidad. Había recurrido a la violencia, por breve y contenida que fuera, y el acto lo dejó sintiéndose más cansado que antes. Había protegido a su comunidad, pero para hacerlo había tenido que desenterrar al hombre que había jurado mantener enterrado para siempre. La catarsis no fue de alivio, sino de una profunda y pesada resignación. Había vuelto a ser quien era, y el costo era la paz que había buscado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando otras figuras emergieron de la caña. Samuel fue el primero, seguido por un puñado de otros hombres y mujeres. Se movieron en silencio, sus rostros solemnes. No se apresuraron a atacar al hombre caído, ni a celebrar la victoria. Su presencia era un testimonio silencioso. Habían confiado en el plan de Marcus, habían desempeñado sus papeles a la perfección, y ahora estaban allí para presenciar el final del acto. Su llegada transformó la confrontación de un duelo personal a un veredicto comunitario. Beaumont levantó la vista y vio no solo al hombre que lo había derrotado, sino a los rostros de las personas a las que había considerado objetos, ahora de pie como jueces silenciosos de su destino. Samuel se detuvo al lado de Marcus. Miró al arrodillado Beaumont, luego a la pieza de ajedrez que aún estaba en la mano de Marcus. No se dijeron palabras, pero se tomó una decisión en ese intercambio de miradas. No habría una ejecución, no habría una venganza sangrienta. La justicia, aquí, no sería un espejo de la tiranía que acababan de derrocar. Beaumont sería un prisionero, un símbolo viviente de un poder que se había derrumbado. Su supervivencia sería un testimonio más poderoso de su derrota que su muerte. Sería despojado de su nombre, de su autoridad, y se convertiría en lo que él había hecho de ellos, una existencia anónima, controlada por la voluntad de otros. 2 de los hombres se adelantaron y ayudaron a Beaumont a ponerse de pie. No lo trataron con rudeza, sino con una eficiencia desapasionada que era más humillante que cualquier brutalidad.
Lo escoltaron fuera del claro, de vuelta por los senderos que él ya no reconocía como suyos. Beaumont caminaba no como un prisionero encadenado, sino como un fantasma en su propio funeral, su cuerpo presente pero su espíritu y su poder ya enterrados. La procesión se alejó en silencio, dejando a Marcus solo en el claro. El sol del mediodía filtrándose a través de las altas hojas de caña e iluminando el pequeño espacio donde un mundo había terminado y otro, mucho más incierto, había comenzado. Marcus abrió la mano y miró la pequeña pieza de madera, el rey, un símbolo de poder que ahora se sentía como un objeto extraño, una reliquia de un juego que ya no quería jugar. Había movido todas las piezas correctamente, había protegido a su gente, había ganado, pero mientras estaba allí, en el silencio recuperado, sintió el peso de cada vida en esa plantación asentarse sobre sus hombros. Había desmantelado una prisión solo para encontrarse a cargo de ella. El silencio que había sido su refugio se había convertido en el vasto y solitario territorio de su responsabilidad. Cerró la mano sobre la pieza de ajedrez, la madera hundiéndose en su piel, y sintió el peso completo de su inevitable victoria. El sol del mediodía caía sobre una plantación que se había convertido en un escenario después de que la obra terminara. Los actores, aún en sus puestos, se movían con una lentitud solemne, sus gestos desprovistos de la urgencia del miedo o la euforia de la victoria. Beaumont era conducido hacia una de las cabañas de almacenamiento, no arrastrado ni golpeado, sino escoltado por dos hombres que se movían con la eficiencia desapasionada de los enterradores. La comunidad observaba desde la distancia. Sus rostros eran un lienzo de emociones complejas, alivio, asombro y una profunda e inquietante incertidumbre. No hubo un solo grito de triunfo. El silencio que habían forjado como un arma se había transformado ahora en la atmósfera misma de su nueva y frágil realidad. Una quietud que era a la vez un santuario y una advertencia del precario equilibrio que habían alcanzado en este rincón aislado del mundo. Marcus permaneció en el claro. El eco del breve enfrentamiento se disolvía en el aire denso. El torrente de adrenalina que lo había guiado se retiró, dejándolo con una fatiga que iba más allá de los huesos, una que se asentaba en el alma. Miró la pequeña pieza de ajedrez en su palma. El rey no se sentía como un trofeo, sino como una carga, el símbolo de un juego que había ganado solo para descubrir que el premio era la responsabilidad de todo el tablero. Había salvado a su gente de la aniquilación, pero al hacerlo, había sacrificado el santuario de su anonimato. El hombre que solo quería ser olvidado se había convertido en el ancla del destino de 200 almas. El silencio ya no era su escudo, era el vasto y solitario territorio de su liderazgo, un reino que nunca había deseado gobernar y del que ahora no podía abdicar. El nuevo orden no se anunció con decretos, sino que se estableció con gestos. Beaumont fue confinado en una cabaña de salazón, un espacio oscuro y seco en el borde de los terrenos. La puerta no estaba cerrada con cadenas, sino con una simple tranca de madera. Se le daba comida y agua 2 veces al día, entregadas por una mujer anciana que nunca pronunciaba una palabra, que nunca lo miraba a los ojos. No era un prisionero en el sentido tradicional, era un fantasma, despojado de su poder, su autoridad y, lo más importante, de su relevancia. Su existencia continua era una forma de justicia más profunda que la muerte. Era un monumento viviente a la fragilidad del poder, un recordatorio constante para todos de que los reyes solo existen mientras la gente cree en las coronas, y la suya se había disuelto en la niebla. La vida en la plantación se reanudó, pero su ritmo había cambiado fundamentalmente. La gente trabajaba en los campos, no por el chasquido del látigo, sino por un sentido de propósito colectivo. Cosechaban la caña que quedaba, reforzaban las cercas, organizaban los suministros, se movían con una eficiencia tranquila, pero bajo la superficie una corriente de miedo persistía. No era el miedo a un capataz, sino el miedo al mundo más allá de la línea de árboles, un mundo que no toleraría la existencia de una isla así. Sus miradas se volvían a menudo hacia Marcus, buscando dirección, seguridad, un plan. Y cada una de esas miradas
Era un clavo que lo fijaba más firmemente a la cruz de un liderazgo que había pasado una década tratando de eludir, recordándole que su victoria solo había comprado tiempo, no una paz duradera. Por las noches, Marcus caminaba por el perímetro de la plantación, un centinela solitario de un reino que no quería. Cada paso sobre la tierra que había liberado se sentía como un paso hacia su propia jaula. El silencio de la noche ya no era un consuelo, sino un espacio lleno de las voces de su pasado, los rostros de aquellos a quienes había fallado antes. Había resucitado al tejedor, no por elección, sino por necesidad, y ahora el fantasma caminaba con él. Había salvado a esta nueva familia, pero el precio era vivir cada día con el terror de que su estrategia, una vez más, no fuera suficiente. La victoria no le había traído paz, solo una versión más aguda y solitaria de la vigilia que había mantenido durante años, una guardia que ahora sabía que nunca terminaría. Días después, un jinete solitario apareció en el camino de tierra que conducía a la plantación. Era un capataz de una finca vecina, enviado para averiguar por qué los envíos de Beaumont se habían detenido. No fue recibido con armas ni amenazas. En su lugar, encontró el camino bloqueado por 50 hombres y mujeres, de pie en completo silencio, hombro con hombro. Formaban un muro humano, sus rostros impasibles, sus ojos fijos en él. No hicieron ningún movimiento hostil, simplemente estaban allí, una negación silenciosa y unificada de su derecho a pasar. El hombre detuvo su caballo. El sudor frío le recorría la espalda. Sintió un miedo que no podía nombrar, un miedo a una voluntad colectiva que no necesitaba gritar para ser absoluta. Después de un largo momento, tiró de las riendas y se retiró, llevando consigo una historia que nadie creería. Una tarde, Marcus vio a un niño pequeño sentado en el polvo, tallando un trozo de madera con un cuchillo de ostra. Se agachó a su lado, la primera vez que iniciaba un contacto tan cercano en meses. El niño no se inmutó. Continuó su trabajo, concentrado. Marcus observó cómo la figura tomaba forma. Un hombre de pie, con los hombros anchos. «¿Quién es?», preguntó Marcus, su voz un poco ronca por el desuso. El niño no levantó la vista. «Es el tejedor», dijo con la simple certeza de la infancia. «El que desenreda los nudos». Marcus sintió un frío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. La leyenda ya había comenzado a crecer, echando raíces en la mente de la próxima generación. Estaba borrando al hombre que había sido, reemplazándolo con un mito que tendría que habitar por el resto de su vida. La existencia de Beaumont se redujo a 4 paredes y al sonido de su propia respiración. El mundo que había gobernado con puño de hierro ahora existía solo como un murmullo distante más allá de su puerta. A veces, a través de una grieta en la madera, veía a la gente pasar, trabajando, hablando en voz baja, viviendo vidas que ya no le pertenecían. Ya no eran su propiedad, eran simplemente personas, y él era simplemente un hombre en una habitación. La ausencia de violencia, la ausencia de venganza, era la forma más profunda de su castigo. Lo habían despojado de su papel de tirano y se negaron a darle el de mártir. Lo dejaron con la única cosa que nunca había tenido que enfrentar, él mismo, un hombre hueco desprovisto del poder que le había dado forma y significado. Marcus finalmente reunió a los ancianos, incluido Samuel, en el granero principal al anochecer. Se sentaron en círculo sobre fardos de heno, la luz de una sola linterna proyectando largas sombras danzantes. No habló del pasado, de la victoria. Habló del futuro, de la inevitable respuesta del mundo exterior, de la necesidad de prepararse, de almacenar alimentos, de establecer puestos de vigilancia en el pantano. Su voz era tranquila, práctica, la de un general planeando una larga campaña, no la de un libertador celebrando. Los ancianos escuchaban en silencio, sus rostros arrugados marcados por una gravedad sombría. Entendían la verdad que colgaba en el aire. Esta libertad no era un destino, sino una tregua, y la guerra por su supervivencia apenas había comenzado. A medida que los días se convertían en semanas, Marcus sintió un cambio sutil pero profundo en su relación con la comunidad. La gente ya no se encontraba con su mirada con la fácil camaradería del sufrimiento compartido. Ahora bajaban la vista no por miedo,
sino por un nuevo tipo de respeto que creaba una distancia insalvable. Ya no era Marcus, su compañero en las hileras de caña. Era el tejedor, el arquitecto de su destino. Comía solo, no porque lo eligiera, sino porque la gente le dejaba un espacio, un círculo de aislamiento alrededor de su figura. Había luchado para salvar a su comunidad, solo para descubrir que, en el proceso de convertirse en su líder, había perdido su lugar dentro de ella. Su victoria le había costado el único vínculo humano que le quedaba, la simple solidaridad de ser uno más entre ellos. Una noche, se dirigió al borde del bayou, el mismo lugar desde donde había orquestado el principio del fin para Beaumont. El agua oscura y quieta reflejaba un cielo sin estrellas, un pozo de negrura. Se quedó allí durante mucho tiempo, escuchando los sonidos nocturnos del pantano, el único lenguaje que se sentía honesto. Había ganado, había protegido a 200 almas, había mantenido su código moral, derramando un mínimo de sangre, pero no sentía orgullo, solo una profunda y resonante fatiga. Había desmantelado una prisión de caña y látigos, solo para encontrarse atrapado en una prisión de responsabilidad y memoria. El hombre que había buscado la paz en el anonimato había encontrado solo un propósito en el liderazgo, y descubrió, con una certeza amarga, que los dos eran mutuamente excluyentes. Cuando el primer resplandor del alba comenzó a teñir el horizonte, Marcus se dio la vuelta para regresar. Sus pasos eran pesados sobre la tierra húmeda. Pasó por la casa principal, ahora una silueta oscura y silenciosa contra el cielo naciente, un mausoleo de un poder muerto. Se detuvo por un instante, el camino que se extendía ante él, incierto. Lentamente, abrió la mano que había mantenido cerrada. La pequeña pieza de ajedrez de madera, el rey, descansaba en su palma. La miró por un último momento, no como un trofeo, sino como la última atadura a un juego que había terminado. Luego, simplemente, la dejó caer. La pieza aterrizó en el polvo del sendero con un sonido casi inaudible. Sin una segunda mirada, Marcus continuó su camino hacia las barracas, sus hombros ligeramente encorvados, no por la derrota, sino por el peso invisible de todo lo que vendría después.